Edad Media, ¿sí? El corazón de la Edad Media, San Francisco de Asís, las universidades y el siglo de oro de la gran sinfonía de alabanza a Dios, ¿sí? Es como la separación que vamos a ver precisamente de lo que estamos viendo de la Edad Media y lo que sigue, la Edad Contemporánea, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en este mismo semestre, ¿sí? San Francisco viene como a partir, viene a dividir de todo lo que se estaba viviendo, por eso cambia la época, ¿sí? Y quiero que hagamos un recuento para que vean cómo va progresando la historia de la iglesia, ¿sí? Ustedes recuerdan que vimos historia de la salvación, ¿sí? Todo lo que fue la historia del pueblo de la antigua alianza hasta Jesucristo, ¿sí? Hasta ahí es historia de la salvación, ¿sí? Viene la edad antigua, que también ya vimos, y esto es después de Pentecostés, ya los apóstoles, la historia de los apóstoles propiamente, ¿sí? Cuando se escriben los hechos de los apóstoles, todo lo que hicieron, todo eso, ¿sí? El martirio de algunos santos, la conversión de San Pablo, etcétera, etcétera, ¿sí? Englobamos todo esto, la muerte de San Juan apóstol, que es el único que no muere de martirio, ¿sí? Vienen los demás siglos hasta llegar a la Edad Media, ¿sí? Lo que nosotros ya veníamos viendo. Aquí mueren todos los apóstoles y empiezan los padres apostólicos, ¿verdad? Propiamente los que están más cerca de haber conocido a los apóstoles hasta esta edad. Aquí viene ya propiamente la iglesia con los primeros papas, ¿no? La fundación de la iglesia con su jerarquía, con los estados pontificios que vamos a ver precisamente en el siglo XVIII, el siglo VIII. Ahí. Entonces, aquí lo que comenzamos a ver nosotros es cómo esta iglesia empieza a crecer sin los apóstoles, sin Cristo. O sea, sí está, ¿verdad? Pero está vivo, pero sin propiamente su presencia física, ¿verdad? Entonces, vemos cómo este imperio romano cae, ¿sí? Viene la conversión de Ptolomeo, que es el rey de los francos, y luego aparece Mahoma con el Islam, la conquista de Jerusalén, y luego los musulmanes, luego Pelayo, que fueron así como en estos momentos muy dificultosos de la iglesia, donde se ponían trabas para que la iglesia pudiera nacer. ¿Cuál era la traba? Acuérdense que era el Estado, ¿sí? Los romanos tenían una cultura y incluso trajeron dioses, eso lo vimos, trajeron dioses de Mesopotamia, de Egipto, y los revolvieron con su cultura para que la gente estuviera calmadita. Pero viene la propuesta de Cristo, y entonces pues empiezan sobre todo los emperadores a decir: no me alborotes a la gente está contenta con sus voces. Tú vienes y esa es otra cosa, y no se levantan contra el Estado, se levantan contra los ricos, se levantan contra no sé quién, y pues eres un de que tenga, entonces a ti te voy a apresar y a ti te voy a condenar y todo eso. Pero vienen los estados pontificios, se le da un espacio a la iglesia, es lo que tú tienes. Entonces la iglesia se siente ya un poquito como protegida, como querida, como que ya fundamentada, ¿sí? Y viene Carlomagno, que pues, le da mucho amor a nosotros, nos aplaude, nos dice: ahí vienen los monasterios, sobre todo Cluny, ya se empieza a establecer como en diferentes partes de esta iglesia, ya con un carisma, ¿sí? Nace Otto I, luego viene la conversión de Rusia, y luego viene también Juliano, y nace San Gregorio en la iglesia, le da auge, le da esplendor a todo lo que es litúrgico. San Bernardo, pero también acuérdense que hablábamos que la iglesia, como empieza a quererse, se le da poder, y entonces se le empieza a hacer feudales a los obispos. Así recuerden eso. Y que se empieza a confundir precisamente lo que es gobierno con la iglesia. Una revoltura y una mezcolanza, y empieza a haber muchísimas faltas precisamente al carisma de Cristo.
Pues bien, ante todo esto aparece San Francisco. Es muy importante, sí, porque este Francisco, que es un nuevo fundador, no quiere nada de poder. No quiere incluso como un fundamento en algo, ¿no? De hecho, San Francisco decía, no necesitamos nada más que la palabra de Dios. Así, para ser santos necesitamos la palabra de Dios. Se quita todo lo que es alhajas, anillos, coronas, se pone barax, se pone un costal de hábito e invita a la pobreza. ¿Sí? Esto marca, rompe, ¿sí? El Papa de ese entonces se impresiona. Lo lleva precisamente para que le muestre al Papa, pues, su plan de fundación de los franciscanos, ¿sí? Aquellos que quieren seguir a Cristo con la pobreza. El Papa era inalcanzable, así, está en un trono así, altísimo. Para llegar a él, pues habría que recorrer pues, a muchos jerarcas. Entonces San Francisco se queda ya hasta casi en la puerta, ¿no? Y envía su legado y el Papa siga con esa corona que no pueden ni dejarlo mover, porque era una corona, o más bien 3 coronas en una, ¿verdad? Así de oro. Entonces el Papa casi que ni podía ni siquiera mover la cabeza, pues iba a hacerlo con todo y todo. Alguien ve aquel legado y se queda pensando. El Papa se quita su corona, baja de ese trono que tenía, pasa toda la jerarquía, llega hasta San Francisco, se hinca y le besa los pies. Vean ustedes el contraste, que al Papa era un honor estar ahí, ¿no? Y llegar y besarle el anillo. O sea, no, eso era así como imposible casi, ¿no? Pero todo esto se abandona por la humildad, porque es en la humildad donde se encuentra a nuestro Señor Jesucristo. Esto, si ustedes se fijan, de todo lo que veníamos meditando precisamente, de cómo se va fundamentando la iglesia, rompe, ¿verdad? Es como con el molde, lo vas formando, algo como muy seguro, y llegan y lo rompen. Esto no sirve porque la humildad es la que tenemos que tener. ¿Para qué están los pontificios? ¿Para qué el honor de un obispo, ¿no? Que eran los príncipes de la iglesia? El hecho de ser un diácono, ¿verdad? Así como el que proclama la palabra de Dios y tiene en sus manos la palabra de Dios, que estaba prohibido en aquel entonces tener una Biblia, ¿no? Se llega a la humildad, al pobre, a acercarse precisamente a Dios y fundamentarlo ahí. Bien, esto es la separación. Lógico que lo tomamos todavía dentro de la Edad Media, porque de aquí a que se llegue a entender, ¿no? O sea, ese monje está loco. ¿Cómo se le ocurre que los sacerdotes, que los diáconos van a lavar a los leprosos? No, eso lo hagan otras personas, ¿no? Pero los consagrados, los que tienen manos, ¿verdad?, llenas de santo crisma, pues no. Agarraríamos la limosna, no, agarrar al pobre, ¿verdad? O sea, el oro, ¿verdad? Hay que agarrar el oro, hay que agarrar las joyas, pero no al pobre. Cuando para la iglesia la gran riqueza es el pobre. Entonces, esto yo quiero que lo entendamos, porque recuerden que no solamente se trata de historia de la iglesia, sino se trata de mi historia, de mi iglesia, de lo que yo formo parte, ¿sí? ¿Cómo llegué hasta este momento de la historia, 2019, siendo católico? Y que esta tradición ha tenido todas estas transformaciones, ¿sí? De una etapa a otra etapa, ¿cómo la diferenciamos? Precisamente por esto: romper los moldes y llegar al objetivo que queremos, llegar a quien fundamentó la iglesia, Cristo. ¿Sí? Entonces, es importante que lo veamos, sí, no solamente acontecimientos, sino que esto me va a transformar a mí, tiene que transformarme a mí, ¿sí?
¿Sabe qué papa fue el que le reconoció a San Francisco? Creo que fue Urbano, pero es lo que no vieron. ¿Cómo? No, que es Urbano. Déjenlo de tarea. Buena, de la isla de San Francisco, donde se ve esa imagen y ahí no sé qué aparece. Sí. Bueno, yo sé, si no sale aquí, yo se los diré. ¿Sí? Lisiana, ¿nos puedes ayudar comenzando la lectura? Vamos a ver un poquito de la biografía de San Francisco. ¿Sí? San Francisco de Asís. Veamos ahora particularmente la figura de San Francisco de Asís, después de haberle enmarcado un poco en la clase anterior. Ahora nos detenemos a hablar de su personalidad, porque además de haber sido un santo que ha influido muchísimo en su siglo, renovando la iglesia, es también un santo muy especial. Se dice que es, quizás, el santo más cercano a Jesús y que suscita todavía hoy una gran fascinación, no solo en los cristianos, sino también a los miembros de otras religiones, los cuales ven en él un gran mensajero de paz. De hecho, acordaos que el Papa Juan Pablo II ha querido hace algunos años que se hiciese justamente en Asís un gran encuentro de oración entre los representantes de varias religiones. San Francisco, además, es un santo muy amado y sentido por aquellos que no creen en Jesús. Por todos estos motivos vale la pena detenernos en él. No. Vean pues cómo es importante todavía su presencia, ¿no? Que no se nos olvide cómo fue alcanzado Cristo, ¿no? Y digo fue alcanzado porque incluso Francisco es la imagen de Jesús. A él se le manifiestan las llagas de nuestro Señor. ¿Sí? Y la gente decía que al ver a San Francisco no lo veían a él, sino a Cristo. Hay una imagen muy bonita en un templo franciscano, no recuerdo cuál está, pero es San Francisco como con alas y atrás de él está un Cristo crucificado. Él está como sobrepuesto sobre el Cristo, pero con alas, ¿verdad? Y esa es la imagen que la gente tenía. ¿Quieres ver a Cristo? Ve a Francisco, ¿verdad? El Papa actual, que ha tomado precisamente este nombre, es tomando la imagen de ese santo, ¿sí? Es el primer papa que tiene ese nombre, Francisco I, ¿verdad? O sea, como que verdaderamente todo el mundo tomaba nombre de algún apóstol, ¿verdad? Juan Pablo, Juan un apóstol, y Pablo, no sé, muchos San Clementes, etcétera, pero pues esta imagen aún, y lo vemos precisamente en nuestro Papa, sigue impactando a la iglesia. ¿Sí? Si le sigues listo, por favor. Las características de su carisma: la pureza, el amor y la fraternidad. Yo diría que en su carisma hay tres elementos que enseguida se ponen en evidencia dentro del contexto de la situación que vivía la iglesia y la Europa cristiana en su tiempo. La primera característica es obviamente la más típica suya, es decir, la pobreza. Frente a una iglesia tentada en basarse en el poder temporal, Francisco pone de relieve la pobreza evangélica, de la cual Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Es por tanto la suya, ciertamente, una pobreza de carácter material, como desapego de los bienes, no tener propiedades, etc. Pero también en la raíz es una pobreza de carácter espiritual. Por tanto, una pobreza que significa humildad, que tiene como modelo en definitiva la pobreza de Jesús crucificado, que en la cruz se ha despojado de todo por amor a los hombres. La segunda característica de su carisma es el amor, como lo es de todos los santos. Un amor que brota de esta pobreza y que hace que Francisco elija el camino del diálogo, del encuentro, mientras que la tentación en aquel tiempo era elegir la vía de la espada y de la violencia. Por último, la característica de la fraternidad, que se expresa en el término usado por aquellos que lo siguen, que como hemos visto se llaman hermanos. Hay escenas preciosas en las florecillas de San Francisco, es decir, en aquella obra preciosa donde se cuentan algunos episodios de la vida de Francisco y de sus hermanos. Hay, por ejemplo, un episodio precioso que narra el momento en el que estos hermanos se encontraban después de haber ido a las ciudades a predicar el Evangelio. Se
se describe la alegría del reencuentro, la alegría evangélica de sentirse hermanos, de sentirse amigos, con Jesús en medio de ellos, podríamos decir. Muy bien. Vean pues que precisamente estas características que proclama el carisma de los franciscanos va en contra de todo lo que se vivía, ¿sí? Si antes se buscaba ser feudal, ahora ya no. Si antes se buscaba precisamente con la espada para poder ganar los estados o para poder hacer católico a todo el mundo, pues ahora no. Ahora es el amor. Si antes, ¿verdad?, se buscaba quién era el enemigo para poderlo acabar, ahora no. Ahora es la fraternidad, ¿sí? Y está, la vida de San Francisco tiene muchas escenas donde incluso se dice que él iba con otras religiones y lo aceptaban, lo escuchaban y les fascinaba su manera de pensar, ¿no? O sea, él ganaba precisamente adeptos, no con la espada, no con la autoridad, no con la sobrepotencia, sino precisamente haciéndome chiquito, poniéndome al servicio del otro, amar precisamente al hermano. Y tenemos muchísimos ejemplos de gente que así ganó a muchos. La Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, ¿no? Se gana casi toda la India. ¿Por qué? Pues ese carisma que nos proclama este santo, que muchos han querido seguir. Entonces nos toca a nosotros ir aprendiendo esto, porque como ya les había dicho, muchos de los que estudiamos, por ejemplo, tenemos algo de conocimiento, ya lo sentimos como todo postural, yo puedo todo, ¿verdad? A mí no me digas porque yo lo sé todo, ¿verdad? De hecho, a mí yo antes de entrar al seminario cesano, yo estaba como franciscano, no en el seminario, sino precisamente siendo terciario, ¿verdad?, de JUFRA, Juventud Franciscana. Y a mí me impactaba cómo Francisco en su historia dice que encontró a Jesús en aquello que le causaba más asco, que eran los leprosos. Él sí los lavaba y todo, qué bonito, ya está lavado, ya sé. Pero en algún leproso estaba muy enfermo, yo creo que a punto de morir, lo lavó, le dio tanta compasión que lo besó. En ese momento, dice, encontró a Jesús. Ahí. Entonces nosotros a veces como que queremos encontrar a Jesús en lo más bonito, ¿no? Un encuentro carismático donde se siente bien bonito, cantan y ¡ay, qué padre, qué bonito! Sí, pero a veces no se encuentra ya Jesús, ¿verdad? Se encuentra en el momento más difícil de tu historia, ¿no? San Pablo encuentra a Jesús precisamente cuando cae al piso, ¿verdad? Y se queda ciego, ¿verdad? Se siente como atrapado, juzgado, enjuiciado. Pero también encuentra ahí el amor de Dios. Y entonces, al recobrar la vista, ve a todos como hermanos. Ahora ya no es el enemigo, se fijan, ya no es un enemigo, sino es un hermano con los demás. Y no tiene otra cosa más que darles amor y sus palabras, sus últimas palabras en sus años de vida, dice, yo soy como una mamá que le duele, ¿verdad?, como un parto, que veo que los quiero rescatar y ustedes no quieren más el amor, y que rechaza todo lo que le pueda dar. Él arma casas de campaña, fabrica y entonces de eso gana. No me den nada, yo trabajo para mantener. Bien, pues ahí está, ¿verdad?, como el modelo. Lo podemos predicar estas tres características a muchísimos. Pero ante todo esto, y es el capítulo que sigue, es la fidelidad a la iglesia, radicalidad al evangelio, ¿sí? Solamente el evangelio. Luz, ¿nos puede leer esa parte, por favor? La fidelidad a la iglesia. La gran característica de San Francisco, además de estas tres que hemos descrito, pobreza, amor y fraternidad, surge del hecho que este santo vive la radicalidad del Evangelio en la fidelidad y en la comunión con la Iglesia.
al contrario de los herejes de los que hemos hablado antes, que afirman la radicalidad del Evangelio, pero contra la Iglesia, contra la jerarquía, contra el Papa. San Francisco, en cambio, tiene clarísimo esto. Él sabe que debe hacer todo en unidad con la Iglesia. Descubre su misión, como sabéis, cuando en un momento determinado entiende que debe restaurar la Iglesia de San Damián, que todavía hoy podéis ver si vais a Asís, donde ahora hay un pequeño convento. Entonces era una pequeña iglesia, fuera de los muros de la ciudad, abandonada y en ruinas. Justo en aquel lugar, Francisco oye la llamada de Jesús: reconstruye mi iglesia. Interpreta esta llamada en el sentido de ir ahí, coger las piedras y volver a poner en pie la iglesia. De hecho, hace eso, seguido después de sus primeros compañeros, pero en realidad su misión es mucho más grande. Es la de restaurar la iglesia, no hecha de ladrillos, sino hecha de cristianos. Tanto es así que hay un sueño interesantísimo y en cierto modo singular que Tomás de Celano, el biógrafo de San Francisco, cuenta en la historia del santo, un sueño que tuvo Inocencio III. Bien, hasta ahí nosotros vemos este Francisco que recibe una misión, ¿no? Él escucha del mismo Cristo, reconstruye la iglesia. Y yo creo que le pasa lo mismo que a nosotros, ¿no? ¿Cuál es el llamado que nosotros tenemos y con que nosotros hemos identificado ese llamado de Dios que dice, sé feliz? ¿Verdad? Y entonces, como hoy quiero ser feliz, hoy me obliga así. Como hoy quiero ser feliz, me voy a un restaurante y voy a comprar la comida más cara para variarle y decir que comí sanamente. Hoy voy a comprarme unos zapatitos. Bueno, eso para nosotros es ser felices. Cuando muchas veces la felicidad llega de otra manera, ¿no? A mí me ha tocado que vienen conmigo, y no sé si ustedes han identificado, pero a mí me da mucho coraje que me digan, que vaya a ver a mi enfermo que se está muriendo. Y digo, sí, ¿en qué calle, en qué comunidad está? Está hasta allá en el hospital de Tercer Milenio. Y yo puedo pensar, ¿qué hay padres ahí cerquita? ¿Por qué no me hablaron cuando estaba aquí en la casa? Hasta que se pone bien grave, hasta que ya pues se siente que se va, padrecito. Y voy, más a huevo que de casas. Y te encuentras con aquella escena, ¿verdad? Donde el Señor expresa un gran agradecimiento por hacer algo. Y que dice, Padre, ya me puedo morir en paz. ¿Cómo me puedo parar? Y dentro de mí, me cae el 20 y digo, híjole, esta ya casi llega al cielo. O sea, es una palanquita por ahí, ¿verdad? Y después el padrecito que lo ungió. Bien, ya te vine así como bien contento. Se pagó, híjole, 100,000%. Por eso los buscamos, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero no encuentra en su momento muy bueno. Padre, aunque estuvieron en Zacatecas, con usted. No, pues ella que está en Veracruz, mi amado, ¿verdad? Allá de Loreto, padre, pasa bien, pero de que no, pues lo que quiera, ¿verdad? Pues está 8,000 y quería el boleto y pues, ¿verdad? Entonces, pues eso, encuentra uno a Dios en esos momentos, ¿verdad? Que parecieran no muy gratos, no de lo mejor. Entonces nosotros pues tenemos que aprender precisamente de este santo el cambio, ¿verdad? De todo esto, ¿no? A Dios no se le encuentra en esas grandes basílicas pintadas por artistas extraordinarios. A Dios no se le encuentra en ese cáliz de oro, sino se le encuentra en ese depósito humano y a veces el más pobre, el más débil. Y vaya, con la imagen de San Francisco, hasta el más asqueroso, el hombre leproso. Ahí encontré a Dios. ¿Cómo es posible que Dios se deposite ahí, verdad? Podríamos decir, pues así es. Ahí se deposita. Entonces, vean pues que va cambiando la mentalidad de la iglesia, efectivamente. ¿Sí? Ahora, viene
este es el Papa Inocencio III, ¿sí? Quien él tiene un sueño sobre San Francisco, ¿sí? Y él es quien le da como la autoridad o la posibilidad de cambiar el aspecto de los monasterios que se tengan, ¿no? Incluso para poder fundar una congregación se tenía que pagar al Vaticano cierta cantidad para que me dé permiso, ¿verdad? Incluso para llegar al Vaticano, pues no estaba cerquitas, aunque él está en Francia, pues tiene que caminarle, ¿sí? Con guarachitos y toda la cosa. Y a veces sin guarachos, porque decían San Francisco no quiero maltratar a mi hermana la piedra, ¿verdad? Entonces, quitados los guaraches. Pero bueno, vamos a ver ese sueño que precisamente tiene el Papa Inocencio de San Francisco. ¿Sí? Shelly, ¿nos ayudas, por favor? El encuentro de Francisco con Inocencio. ¿Os acordáis que hemos visto que el Papa Inocencio es el Papa del máximo esplendor de la fe cristiana? Pues bien, este Papa es en su determinado momento de la historia tiene este sueño: ver a la Santa de Letrán, la iglesia que ahora ha sido reconstruida, la de San Juan de Letrán, que es la basílica central de Roma. De hecho, existía aún la iglesia de San Pedro, y que por tanto era la sede del Papa, que estaba derrumbando. Al mismo tiempo, dice Tomás de Celano, que el lenguaje del tiempo ve un vestido joven y humilde que sostenía sobre a sus espaldas esta iglesia, que estaba a punto de caer. Digo que es singular este sueño porque es muy interesante. Mientras el Papa estaba en el máximo de su potencia, Dios le hace entender que en realidad la iglesia, justo porque podía caer en la tentación de pasarse en el poder temporal, está en peligro. Esta para derrubar. Le dice también que vendrá un humilde hombre, que es Francisco, que la levantará tanto. Es así que Inocencio III, cuando San Francisco fue a verle, Francisco de hecho, cuando tuvo un grupo de compañeros que lo seguían, sintió la exigencia de ir a Roma para someter al Papa a aquello que estaba haciendo. Recibió a este pobrecillo con el sayo del Papa aquello que estaba haciendo, y recibió este pobrecillo con el sayo de mendigo en la basílica de mendigo, y comprendió que era justamente el que levantará la iglesia. En este episodio vemos el encuentro entre el carisma del Espíritu Santo y el Papa, que como sucesor de Pedro tiene el don de saber discernir, de saber reconocer aquello que el Espíritu Santo suscita. Durante este encuentro bellísimo, el Papa de la Aprobación, Francisco, inicia su obra de reforma. Muy bien, pero hay una cosa bien curiosa. Miren, el Papa, vemos cómo Dios va guiando su iglesia, porque el Papa sabe escuchar al Espíritu Santo, ¿sí? Nuestro Dios guía a San Francisco a este encuentro, ¿sí? Y se hace posible la reforma de cómo mirar a la iglesia, cómo construir a la iglesia, ¿sí? Ya no es una piedra y ponerle lo más bonito a la piedra, sino tomar a los seres humanos así en bruto y darle forma con el golpe del amor, con el golpe de la fraternidad. Es así como se forma la iglesia. No le pegues al otro con violencia, con reclamo, con juicio, sino con amor, con fraternidad. Y así formar las iglesias. Entonces, estos dos personajes se encuentran con el querer del Espíritu Santo, ¿sí? Y hacen posible un cambio. Hay un dato curioso: el Papa Inocencio III no es santo, pero San Francisco sí. Por eso esa escena reconoce la santidad en aquel hombre, ¿sí? Que Dios ha mandado
Yo soy el Papa y no lo niegan. ¿Por qué? Porque la autoridad no me viene por mí, sino por arriba, dice Cristo. ¿Sí? Y yo tengo que ejercer este papel. Pero en la medida que me toque este papel, yo doy la posibilidad de que la santidad entre aquellos que se me encargan. Sería muy malo, por ejemplo, que nosotros como sacerdotes poder detener la santidad que puede llegar de ustedes. Mucha gente, ¿verdad? A veces nos dice, es que si usted no me da la comunión, yo no como. Bueno, es que usted cómo sabe que Cristo puede llegar a usted por cumplir cristiano, y a lo mejor el más pobre que usted quiera, el más, con no tanta capacidad intelectual. Es así Dios, vean pues, si San Francisco, que de veras, imagínense a una persona, ¿sí? Primero rapada, porque él se rapó, ¿sí? Y con un costal de vestir, con guaraches. Lógico, ¿verdad? Y bueno, vaya que hasta los franceses tienen fama de que no se vayan, ¿verdad? El otro viene de camino, ¿verdad? Se encuentra con el Papa, con todos los cardenales, así con capas, ¿sí? Anillos en todos los dedos de oro, ¿verdad? Con joyas, así con sus coronas y toda la cosa. Y ver aquel pobrecillo, pobrecillo, ¿verdad? Ese pobrecillo dice, ¿verdad? Ese pobrecillo frágil, que no tiene ni siquiera para pagar lo que está pidiendo. Bien, es así la iglesia, desde ahí se construye. Esa es la piedra angular, la piedra que desecharon los constructores, es ahora la que sostiene. Entonces, es importante, sí, y por eso en esta clase vamos a meditar toda su vida, ¿sí? Y ojalá que se nos quede bien grabado qué es lo que la iglesia, o lo que Dios quiere de nosotros, la iglesia. ¿Sí? Si queremos entender el siguiente cambio de la iglesia, el siguiente paso de la iglesia, pues tenemos que estar como muy, ¿cómo se dice? Empapados, vaya, de esta espiritualidad que viene del Espíritu Santo, no de los hombres, sino viene del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Papa Francisco. Claro, nos sí. viene desde Jesús, el Espíritu Santo que nos ilumina y el ejemplo del Papa Francisco. Nosotros incluso ya habíamos hablado de la presencia del Papa Benedicto, ¿verdad? El Papa Benedicto es como un bloque de concreto. Yo así lo veo, ¿no? Hasta por ser alemán, que son duros, así secos, que no son rellenos, así como, lo siento como una varilla, esas gruesotas, ¿verdad? Que sostienen, ¿verdad? Está la humildad de los ladrillos que somos nosotros, ¿verdad? Están los cimientos de los apóstoles, están los adornos de la iglesia, y está lo más sencillo, lo más que son los andamios. Eso es como San Francisco, un andamio sencillo, humilde, que hace su trabajo y no se retira. Entonces, el Papa Benedicto es como de veras una viga, vamos pensando, es una viga dentro de la iglesia, porque tiene de veras muchísimo conocimiento. Es un pilar, es un sabio, ¿no? De verdad, lea, pues precisamente al cardenal Ratzinger, que es él, es una doctrina firme, ¿verdad? Es un pilar dentro de la iglesia, pero su presencia así, seria, seca, ¿verdad? Así como que te hace cariños así, como mi papá, ¿verdad? Dale cariños al niño, cariños, ya. Sí, pero era el papá, ¿no? De hecho, claro, él era su asesor, ¿verdad? El custodio del tesoro de la iglesia, de la fe. Él era el custodio en el tiempo del Papa. Él no nos quiso el catecismo de la Iglesia Católica. Es por una comisión. Entonces vean pues, es muy elemental, ¿sí? Y ahí vemos cómo Dios va precisamente dentro de la historia. No somos nosotros los que vamos a formar la iglesia, es Dios que va formando y va suscitando, ¿sí? Por eso hay que estar abiertos, ¿verdad? Si San Francisco no hubiera incluso estando herido,
no sé, bueno, aquí no voy a hablar de la historia, pero Francisco es un niño chiquiado. Un niño que llega joven, bien volado, voladísimo, que traía un montón de chavas, detrás de sus huesos, que le gustaba cantar, ¿sí? Y le gustaba traer a los amigos de bar en bar, como decía ahora, de party. Pues llega la guerra, llega vaya a conquistar los suelos para la iglesia, las cruzadas, que llamamos nosotros, y se lanza él. Ya, pues es un muchacho, bueno, la gente que demuestra valentía, lo tumban, porque por esto está tan chiquito que no puede levantar una espada. Lo tumban, lo hieren, le das enfermas, se va a su casa, y ahí está el pobrecillo en negro, lo lleva a la misa y ahí llega el Cristo. Me habla, y aquel escucha. Francisco, construye mi casa. Construye mi iglesia. Y aquí empieza por piedras y termina con todo esto que somos nosotros. Es parte importante, sí, no es el más importante, no, el más importante es Cristo, ¿sí? Y hay que edificar a Cristo, pero necesita de nuestra ayuda, somos sus herramientas. Ustedes no son de ninguna manera, la persona menos insignificante. Si Dios los pensó a ustedes, es porque tienen un papel muy importante dentro de esta historia de la iglesia. Y muchos diremos como San Agustín, tarde te amé, tarde te encontré, ¿verdad? Pero qué bueno que le encontraste, ¿verdad? La que no sea después de la muerte, porque ahí sí lo vamos a encontrar, pero ¿de qué manera, verdad? Agachados la cabeza, o que digan, vénganse mis chiquianos, ven a disfrutar de la gloria. Ojalá que encontremos ese Dios misericordioso, ¿verdad? Amoroso. Pero tenemos este trabajo de fundamentar la iglesia con mi participación. San Francisco jamás ni pensó ser santo, ni pensó ser parte muy importante de la iglesia, ni fundar ni siquiera un monasterio, jamás. Vamos a ver a Santa Clara que se le añade y el pobre la corre, tú chocas aquí, tú vete, no, es que yo quiero seguirte. Bueno, él jamás lo pensó. ¿Por qué San Francisco nunca fue izar? Él llegó hasta, se cree que hasta el diaconato. Por humildad. Bueno, Sí, yo entendí. él No quiso ser sacerdote. no, quería no merecer esa gran dignidad. Que si la pensamos, nadie la merece. Y que estamos aquí por iniciativa de Dios, ¿verdad? Así, legalmente se tiene que decir eso. Aunque muchos, andamos de payasitos buscando, ¿verdad? Cuando tenemos el costal encima ya no queremos, ¿verdad? Estamos echando, ¿cómo dicen? Colgando la sotana, ¿verdad? Pero es así, él no quería ser merecedor de la dignidad de esas cosas. Muy bien, vamos a ver pues este encuentro de San Francisco con Inocencio III, ¿sí? Encargada de la escuelita, lean. ¿Dónde dice de la biografía? Encuentro de San Francisco con Inocencio III, en la página número 22. Abajo. Ah, sí. Gracias. ¿Os acordáis que hemos visto que el Papa Inocencio III es el Papa? No sé si lo vimos, ¿verdad? De la biografía. Sí, la biografía. Entonces, sí, de la biografía. Sí, la biografía, perdón. De la biografía de Francisco escrita por Tomás de Celano. Os quiero leer ahora algunos textos de San Francisco que dicen muy bien cuál era su intención con respecto a la renovación de la iglesia y que nos dicen cómo él había intuido que era necesario volver a la iglesia primitiva y vivir como los apóstoles. Su biógrafo, Tomás de Celano, en la historia de Francisco, pone en su boca esta oración que él mismo Francisco hace frente a los hermanos. Señor Jesús, tú has elegido a los 2 apóstoles de los cuales, aunque uno falló, los otros permanecieron fieles y han predicado el Santo Evangelio. Tú, oh Señor, en esta última hora quiere decir en la hora presente,
en memoria de la antigua misericordia, has fundado la orden de los hermanos al amparo de tu fe, y para que, por medio de ellos, se cumpla el misterio de tu evangelio. Vemos por esto que Francisco es consciente de que el mismo Jesús, quien ha suscitado la orden de los hermanos, y además de todos somos justamente los hermanos los primeros seguidores de San Francisco. Esto es también un signo que la Iglesia renace de esta experiencia carismática. Leemos todavía lo que dice Tomás de Celano: la orden y la vida de los hermanos menores se parece a un pequeño rebaño que el Hijo de Dios ha pedido a su Padre Celestial, diciendo: Padre, quisiera que tú suscitases y me donases un nuevo pueblo sencillo, distinto por su humildad y pobreza, de todos los demás que lo han precedido, y fuera feliz por poseerme solo a mí. Es bellísimo este trozo que dice que Jesús mismo ha rezado al Padre para que naciera un nuevo pueblo, pobre, que tuviera como único tesoro a Dios. El mismo San Francisco en su testamento, hecho en el año de 1226, narra su conversión y dice: vosotros conocéis la historia de Francisco, la habréis oído muchas veces, pero oíd cómo la cuenta él. Era su primera experiencia. El Señor me concede empezar a hacer penitencia. San Francisco se ha convertido permaneciendo en mis pecados. Me parecía algo demasiado amargo al ver a los leprosos. Entre ellos, un poco salí del mundo. Esto es, Francisco se ha convertido porque ha hecho un acto de caridad, viendo a los leprosos, venciendo la repugnancia que naturalmente tenía, ayudándolos, ha hecho el primer acto de amor y entonces ha salido del mundo. Esto es, se ha convertido, se ha donado a Dios. Continuamos. El Señor me dio tanta fe en las iglesias que simplemente rezaban: te adoramos, Señor Jesucristo, en todas las iglesias que están en el mundo, y te bendecimos. Y me dio tanta fe, escuchar qué bonito es esto, en los sacerdotes que viven según la forma de la Santa Iglesia de Roma. En su orden, aquí se ve la fe que tenía Francisco en la Iglesia jerárquica, y todavía contra los peligros de los que os he hablado antes, de protestas contra la Iglesia, escuchad lo que dice San Francisco con respecto a la jerarquía. Si yo tuviera tanta sabiduría como lo que tenía Salomón y me encontrase con sacerdotes pobrecillos de este mundo, pobrecillos no quiere decir sin dinero, sino pobrecillos en el sentido espiritual, moral. En las parroquias donde viven no quiero predicar contra su voluntad, y a estos y a todos los otros quiero temer, amar y honrar como mis señores, y no quiero considerar en ellos el pecado, puesto que en estos veo al Hijo de Dios, y hago esto por el Altísimo Hijo, cuerpo y sangre suyo. La Eucaristía que solamente ellos consagran y solamente ellos administran en nosotros. Os he querido leer este trozo porque cuenta cómo la verdadera renovación de la Iglesia nace siempre de la unidad con la jerarquía. Bien, vean pues la verdad de una persona que está estudiada y que habla sobre este personaje y cómo su presencia le impacta, ¿no? Su manera de pensar. Y esto nos ayuda a nosotros incluso, ¿no? Como dice el mismo San Francisco, ¿no? Hay muchos que somos pobrecillos espiritualmente. No tenemos riqueza espiritual. Somos muy mundanos. ¿Sí? Como a él le tocó vivir precisamente es mundano. Pero él no ve en el sacerdote, aún por más dinerero, por más corrompido, su pecado, sino ve lo que ese instrumento le lleva a él, que es la Eucaristía. ¿Sí? Hay un poema que parece así como muy sacrílego, pero que dice, está en italiano, pero leído en español, dice, ¿verdad? Yo puedo controlar
a Dios. Ese era ese poema como expresó de un sacerdote. Yo puedo hacer que Dios venga o que no. Yo puedo hacer que Dios te perdone, que no te perdone. Yo puedo hacer que Dios te bendiga o evitarte la bendición. Parece así como algo muy atrevido, esa es una realidad. No sé si fue Santa Teresa la que decía, si yo veo a un sacerdote que viene en camino y aparece un ángel, me dirijo al sacerdote, no al ángel. ¿Por qué? Porque es la figura de San Francisco del mismo Cristo. Y esto ha cambiado precisamente incluso la mentalidad de los sacerdotes, ¿no? O sea, ¿qué llevas tú en esas vasijas de barro? Llevas un tesoro, ¿no? Que tú ni siquiera te das cuenta de ello. Entonces, empieza a cambiar la renovación de la jerarquía de la iglesia, ¿sí? Su valor que tiene, y al saber el quilataje con que estás formado, pues tienes que darte ese valor, ¿no? Te regalo este anillo, pero es de oro, sí, pero no lo quiero. Es como decir, es oro. Llevas oro molido, ¿verdad? Y tú lo estás tirando a la basura, o a los marranos, vamos a decirlo de esa manera. Y viene una como biografía de una persona contemporánea de San Francisco, ¿sí? Una persona sencilla, que se da una vuelta por allá, por esos lugares, se encuentra con San Francisco. ¿Qué dice esa persona, sí, sobre este encuentro de San Francisco? Aquí en la iglesia de Santa María, en Asís, está la portíncula. Sí. La casita está de no ladrillo, que es el otro más antiguo, de adobe, que era donde y están los rosarios Rosas de sangre, por decir, ¿verdad? Sí, porque hacen tres pecados y chorras sobre las rosas. Por eso esa sangre se quedó en los rosarios. Y por eso hacen cruceritas, ¿cómo se llaman? Estas reliquias. Reliquias de él, ahí de los rosales que están ahí, ¿verdad? porque dicen que todavía está en una película con una chiquita. No, a mí tampoco, en mi caso no. Muy bien, vamos a escuchar pues sobre qué dice esa persona contemporánea sobre la experiencia de conocer a Francisco. Marco, ¿nos puedes ayudar, por favor? Quiero leeros además una cosa que he encontrado y que me ha gustado mucho. Hasta ahora os he leído algunos textos del mismo Francisco, pero por casualidad, además de estos, existe una relación que hizo un prelado francés, un cierto Giacomo de Libre, que en 1916 había venido de Francia a Italia porque tenía que ser nombrado obispo por el Papa Inocencio III. Justamente en aquel día, el Papa murió cerca de la ciudad de Perugia. Entonces tuvo que permanecer allí esperando que fuera elegido un nuevo Papa, que fue después el Papa Honorio III. En aquel periodo hizo dos experiencias que escribe en su diario. La primera experiencia es cuando se encuentra con la curia del Papa y describe así a los eclesiásticos del tiempo. Estaban todos tan ocupados en las cosas temporales, mundanas, de reyes y de reinos, en litigios y procesos, que apenas permitían que se hablase de cualquier argumento de carácter espiritual. Este prelado se da cuenta del peligro de que la iglesia sea mundana. Después por casualidad, estando en Perugia, se entera de la experiencia que está haciendo en Hungría, en Asís. Entonces va allí y escuchar lo que escribe en su diario. He encontrado en aquellas regiones una cosa que me ha consolado mucho. Personas de ambos sexos, ricos y laicos, que despojándose de cada propiedad por Cristo, abandonan el mundo. Se llaman hermanos menores y hermanas menores, y el Papa los toma muy en consideración. Esto no se afanan
Esto no se afanan nada por las cosas temporales. En cambio, con fervoroso deseo y con vehemencia van a naufragar y a atraerlas a sus vidas, hacia el apostolado, y por gracia divina ya han producido grandes frutos y han ganado ya mucho. Y quienes los escuchan invitan a otros. Ven y verás con tus ojos para decir la novedad que existía, como un surtido de vida evangélica que brotaba. Estos vivían según la forma de la iglesia primitiva, de la que se ha escrito: la multitud de los creyentes era un corazón solo y un alma sola. Durante el día entran en las ciudades y en los pueblos obrando activamente para ganar otros al Señor. Y por la noche vuelven al desierto o a algún lugar solitario para dedicarse a la oración y a la contemplación. Creo justamente que el Señor, antes del fin del mundo, quiere salvar muchas almas por medio de estos hombres sencillos y pobres. ¿Veis qué bonito? Es justamente la renovación de la iglesia que nace así, de este carisma de Francisco. No se acabaría nunca de hablar de él. Muy bien. Entonces, esta experiencia marca una gran experiencia. Vean, todo el prelado o la jerarquía eclesiástica está ocupada en cuestiones materiales. No soportan tener tiempo para lo espiritual. Es la experiencia del ser humano, ¿sí? Pero se encuentra con esta experiencia. Voy a hablar de los hermanos menores, que así se hablaba en aquel tiempo, ¿no? San Francisco no iba a ponerles franciscanos, no, era como, para él era mucha presunción. Sin embargo, les llama menores. Y esta persona se dirige hacia ellos, tratando de ver qué es eso que se está mencionando tanto, y por qué el Papa les tiene tanta consideración, ¿no? Porque él los escucha, pide opinión a ellos. También, y se escribe precisamente esta experiencia. Yo en muchas ocasiones he querido como que si pudiéramos hacer posible esta realidad en nuestras parroquias, que la gente no viniera a los grupos o incluso a la escuelita como a fuerzas, ¿no? Sino que le fascinara la manera en que nosotros vivimos. La radicalidad de ese evangelio de Cristo. Ser realmente hermanos, ser personas que participan y comulgan con una misma idea, un mismo ideal. Yo les he dicho a los grupos, yo me imagino que no necesitaríamos, de verdad que no necesitaríamos del pastoral familiar, no necesitaríamos del pastoral juvenil, no necesitaríamos ni siquiera de catequesis infantil, si como papás, cada quien dentro de su familia pudiera ejercer esas tres características: la pureza, el amor, la fraternidad. Que sus hijos sean fraternos con otros niños o otros muchachos, porque lo han aprendido dentro de la casa. Nosotros tenemos que enseñar en la pastoral juvenil o en el catecismo. De hecho, es ahí la primera iglesia, la familia, es donde aprendo del amor de Dios para nosotros, ¿no? Cada mamá tendría que ser catequista, cada papá tendría que ser catequista. Las familias, por vivir unidas, ¿qué necesitas un grupo familiar? Pero no hemos ejercido eso. Entonces, se tiene que buscar maneras de hacer llegar a Cristo a las personas. Y imagino, y ustedes ya sabrán, ¿verdad? Todos esos muchachitos que están en la calle, que los vemos continuamente aquí en Loma Bonita, por ejemplo, todo el santo día, y que vas con su mamá, porque los niños, por hacerse notar, hacen muchas travesuras, y la mamá dice, pues habla a la policía para que se lo lleve. Y ahí notas, ¿no?, que no hay ni una pizca de amor, de preocupación, de saber por qué estoy aquí. Tuve hijos, sí, pero no es para gozar. Y pues llegó ese chiquillo, modo de abortado, ¿verdad?
En aquel entonces era delito, entonces no tuve que tener pues una carga, cuando es un regalo de Dios. Vean pues, cómo esta iglesia, si realmente la pensáramos como Dios quiere, no tendremos esta realidad. ¿Sí? Y que es momento de que nosotros, los que estamos meditando precisamente esto, nos comprometamos y, por ejemplo, muchas de aquí son abuelitas y yo veo que quieren demasiado, etcétera, etcétera, a sus nietos. ¿Cómo enseñarles, Señor, a amar y que amen? Y que lamentablemente a veces decimos, es que si mi niño es muy bueno, ay, me lo van a hacer, pero hacer bullying. Pero si cada católico, yo por ejemplo, ¿verdad? Créanme que me es incoherente, aquí me da una patada de mula en la cabeza cuando veo que en colegios católicos puede haber bullying. No, en la cárcel pues sí, ¿verdad? En la calle, ¿verdad? En la escuela pública donde hay de otras religiones, pero si todos somos católicos. Entonces, ¿cómo poder tener esta experiencia de la iglesia? ¿Cómo realmente hacerlo? Solamente con el compromiso personal. Con el compromiso personal. De tratar de conocer a Dios, tratar de conocer su ideal de iglesia que quiso fundar. Él es el fundador. Y que si yo quiero participar de esta iglesia, me estoy comprometiendo. Que decimos amén. Yo estoy diciendo, yo me comprometo, ¿verdad?, a cumplir todo esto. Porque lo creo, porque lo espero, porque sé que no estoy solo. Está Dios conmigo. Eso lo entendió bien San Francisco. Y que ahora se nos comparte a nosotros, ¿verdad? Viene lo de los estigmas, ¿sí? Híjole, eso es... Créanme que yo jamás lo desearé para mí, ¿no? Mucha gente como que dice, yo no serio, no, de sobrado, ¿verdad? Si se arregla su dedo a la cabeza y viene tocado con Dios, ¿verdad? De la cabeza porque lo ayuda. Los estigmas, ¿qué significa? Sino cargar también con este dolor, ¿verdad? Si tú ya te llegaste a Cristo, no lo puedes dejar sufrir solo. Entonces San Francisco le ayuda, ¿sí?, como ese buen samaritano, ¿sí?, a cargar esta iglesia, ¿sí?, a transformarla y renovarla. Entonces, él también quiere participar. Hija, ¿nos ayuda con esa ayuda? No se preocupe, no. Los estigmas, Los estigmas. Lo último que quiero decir de él es, al menos por lo que conocemos, que es el primer santo que ha recibido los estigmas. Sucedió en Berna, por gracia de Jesús. Se ve que Francisco estaba tan identificado con Jesús que Jesús lo ha querido identificar con sí mismo. Lo ha hecho otro sí mismo. Es el primer santo que conocemos en la historia de la Iglesia que ha recibido los estigmas. Algunos dicen que también San Pablo los había recibido. Así parece por algunas palabras que ha escrito. Pero no se sabe bien si es en sentido físico o espiritual. Francisco, en cambio, ha recibido los estigmas en sentido físico. Esa es una gracia extraordinaria de Dios. Bien, hasta ahí. Vean pues que es el primer santo con esa figura. ¿Sí? Y vaya que para muchos, por ejemplo, el Padre Pío era, incluso para ellos es como penoso, ¿no? El Padre Pío que se ponía velas, que usaba guantes, ¿no? Para la gente no supiera, no lo viera. Entonces, Francisco es el primero que lo recibe, no que se sepa, no andaba de presumir, ¿verdad? Como muchos ahora que dicen tenerlos, ¿verdad? Dicen hasta la televisión, ¿verdad? Son caras de mártires, no, ¿verdad? Entonces, esta es una gracia que tiene, que nosotros podamos también copiar eso, ser nosotros participantes de los dolores de Cristo de otra manera, ¿verdad? Así como San Pablo espiritualmente, ¿verdad? No físicamente, pero espiritualmente, porque muchos sufrimos, bueno, yo creo que la mayoría sufrimos, ¿no? De alguna manera o de otra.
pero que no nos pongamos a renegar, porque es parte de esto bonito que Dios nos comparte, ¿no? Que Dios quiere que nosotros perdemos, ¿sí? San Francisco es el verdadero corazón de la Edad Media, ¿sí? Es decir, es cuando empieza, así como cuando nace un niño, lo primero que escuchas es su corazoncito, ¿verdad? Y viene acelerado. Está por nacer aquello, ¿no? Que es puro corazón. ¿Sí? Luz, ¿no ves esa parte de espiritualidad? Sí. San Francisco es el verdadero corazón de la Edad Media. San Francisco es entonces el verdadero corazón de la Edad Media. Cuando se habla mal o no se comprende la Edad Media cristiana, es porque no se ha descubierto o no se ha puesto en luz que el corazón de la Edad Media cristiana no es Bonifacio VIII, no son las cruzadas, sino que es San Francisco de Asís, y con él diría Santa Clara de Asís. A San Francisco no lo podemos comprender, de hecho, sin Santa Clara, que es una de las primeras que con sus compañeros la ha seguido. Nosotros, precisamente para poder tener un pastel, ¿sí? Necesitamos de algunos elementos, ¿sí? Muchos niños ven el pastel, pues ya he hecho, ¿verdad? Yo quiero un pastel. No se sabe todo lo que conlleva preparar ese pastel, ¿sí? Y vaya que, bueno, las que son cocineras, pues lo saben, es ensuciar trastes y lavarlos, ¿verdad? Es estar ahí al tanto, porque si no se levanta o si no le doy el tiempo y le pico y se desinfla, ¿verdad? Es como darle esa capa doradita encima, mielada, no sé, y luego preparar el betún, ¿verdad? Y ponerse y adornarlo y toda la cosa para que el chiquillo, ¿verdad? Le empuje la cabezota. Todo este trabajo. Bien. La preparación de San Francisco de Asís conlleva precisamente toda la Edad Media. Pareciera la Edad Media como, decíamos que es como el sándwich, ¿verdad? Y lo del medio no siempre es muy bueno. Pero viene a terminar, vaya, con la cereza del pastel. ¿Sí? Gracias a todo esto que se vivió, surgió San Francisco. O como dice el hebreo un pascual, bendita culpa que mereció tal redentor. Si no es por esto, no hubiéramos tenido a San Francisco, ¿sí? Entonces, es laudable todo momento de la iglesia, sí. Podemos renegar o ocultar nosotros, tapar los ojos y decir, no existió la Edad Media. Con todas sus cosas que hubo, ¿verdad? Con los dineros, y con el poder y con las tierras. No hay que decir nada de eso, no, hay que decirlo, porque todo esto preparó un gran santo. Es esa naranja que está agria por fuera, pero por dentro que dulce, ¿verdad? Y es lo que me toca, lo que aprovecho, ¿sí? Tiene Santa Clara de Asís. Bueno, yo quiero que tomemos así como un pequeño descanso, porque